que esto es un especial, un directo especial para hablar de, pues, de los difuntos, de cómo acompañarles, de los sueños, que es una especialidad de Clara. Clara estuvo con nosotros hace 3 o 4 semanas hablando de su biografía. Tenemos una conexión por cuando yo vivía en Inglaterra. Hacíamos muchos paseos juntas y hemos acompañado en el umbral de la muerte a varias personas que conjuntamente, en conversaciones, en conciencia. Y estaba diciendo que en cierto modo pues estamos en el tiempo del año en que recordamos a los difuntos. A los que os interese este tema hay un vídeo muy bonito de Lila Lorenzo, que la tenemos por aquí también, que hace como un verso, un ritual, ¿no? Y nos lo comparte cortito para honrar a los que se han ido. Y ella me gusta mucho porque como que al final da este impulso a la vida, ¿no? Gracias a los ancestros, yo me comprometo a estar aquí, ¿no? Y a traer esos frutos que ellos han empezado. Y entonces es un tema muy bonito, aunque en general, ¿verdad? La gente intenta no hablar de la muerte, ¿no? Y da un poco de impresión, pero, pero está en el aire, con tiempos de pandemia, en tiempos donde, cuando sea, ¿no? Y es bueno tener ese lado, ese otro lado de la vida en cuenta. Y Clara, ¿por qué es bueno? ¿Por qué es bueno tener ese umbral en cuenta? Bueno, comencemos primero por la palabra umbral, Mm, exacto. porque es, digamos, un significado que lo podemos ver no solamente aplicado a la muerte, sino al nacimiento, porque todos los ciclos de vida y de muerte están interconectados, o sea que cuando nosotros nacemos, cruzamos el umbral del espíritu para nacer a la materia, y cuando morimos, cruzamos del umbral de la materia o de la tercera dimensión al umbral del espíritu. Entonces, lo vemos también en una cosa tan simple como son las casas. Todas las casas tienen un umbral antes de traspasar la puerta, o cuando uno traspasa la puerta, hay como un pequeño espacio donde sigue ya el resto de la casa. Entonces, es una práctica de tener presente día a día, porque los bosques y la naturaleza también tienen umbrales abiertos y disponibles, desde donde, si se saben accesar o si se sabe entrar a estos umbrales, o se está en conciencia y en percepción, ahí se tiene conexión con los elementales. Cuando hablamos del umbral de la muerte, nos referimos al paso del alma de dejar el cuerpo y de simplemente dejar una historia de vida, unas identificaciones, unos apegos, una familia, y es un momento importante no solamente para el que se marcha, sino para la familia y los amigos o conocidos que estuvieron compartiendo con esta persona. Digamos que dentro de este proceso de acompañamiento puede haber tres espacios, que son antes de, durante la muerte o durante la partida, y después de, porque hay un acompañamiento también que se hace en los años siguientes con la persona que está haciendo su revisión de vida, y hay muchos regalos y muchos sueños relacionados con este momento. Entonces, aquí podríamos decir y podríamos hablar de los ciclos que se abren y que se cierran, porque abrimos el ciclo de la vida cuando nacemos y cerramos el ciclo de la vida y entramos de nuevo al mundo espiritual.
ahí puedes agregar un poquito más sobre los ciclos y la biografía. Ok. Exactamente. Tú estás refiriéndote al umbral del nacimiento, a este mundo, a esta tierra, tal como la conocemos, y al umbral de la despedida, de la muerte. Y tal como dices, cuando hay un nacimiento también hay una despedida, igual en el momento de nacer que en el momento de irse. En el momento de irse, pues la despedida es, pues lo que tú has dicho, los desapegos, todos los proyectos, incluso las pequeñas cosas de la vida. Qué tranquilidad cuando la persona que se va lo tiene todo arreglado o lo pasa a los demás para que lo cuiden, ¿no? Qué tranquilidad debe dar esto, solo me lo imagino. Y entonces, claro, tú hablas de que después de la muerte hay como una retrospección, ¿no? Rudolf Steiner lo describe mucho esto. Después de la muerte hay una retrospección que sucede principalmente los 3 primeros días. Por eso ahí cuidamos un poco los 3 primeros días de acompañar, intentar que el cuerpo físico no se vaya de un lugar, pues tranquilo, protegido, donde pueda estar acompañado con la sabiduría de antes, lo hacían mucho más. Ahora con el materialismo, ¿verdad? Enseguida, pues, el cuerpo físico se va, lo sacan o los familiares dicen, bueno, pues ya está, vamos a otra, ¿no? Vamos a otra por un poco por poder con la situación, ¿no? Entonces, como a mí me pasó con alguien que conozco, que le invité a esperar, ¿no? A hacerlo un poco más tranquilo, este correr después de la muerte, ¿no? Porque le insinué que aún le estamos acompañando a esta persona, ¿no? Y sí, esta persona me respondió después y lo pudimos hacer de una manera más pausada, ¿no? Entonces estamos viendo que hoy en día pues todo está un poco alterado, ¿no? Por el puro materialismo, el no creer en lo que pasa más allá, ¿no? Entonces, os puedo ofrecer también, yo tengo un artículo que os puedo, si me enviáis vuestros emails, les puedo compartir un artículo en que os doy links y libros que yo misma he evidenciado y experiencias, ¿vale? Pero hablando de la retrospección, por no sacarle a Clara su espacio, esta retrospección se puede hacer, que sucede naturalmente dentro de esos 3 primeros días y después empieza otro ciclo muy largo para el que se ha ido. Pero bueno, esto sería hablar mucho de lo que pasa después de la muerte y tampoco es exactamente lo que queremos hacer, pero sí que cada fase de la vida pues la podemos evaluar, primero hacer retrospección, luego evaluarla, ¿no? Y hacer nuevas intenciones, que es lo que entenderéis más claramente si miramos al final del año, que es lo que sucede, ¿no? Ha acabado este ciclo y ahí sí que notamos, si queréis vivenciarlo este año, observarlo, notamos un umbral, ¿verdad, Clara? Al final del año, muy claramente. Igualmente, El día igualmente, el mi 31. sugerencia, digamos, de ejercicio presente, de acuerdo a las circunstancias que vivimos actuales, También. es de vivir el día. Cada día nos preparamos para, digamos, como si fuera el último día, viviendo al máximo en el presente, pero adicionalmente durante la noche, antes de irnos a dormir, que es un ejercicio muy fácil y no nos va a tomar muchísimo tiempo, hacemos una retrospección de nuestros mejores momentos donde, por ejemplo, se cumplió nuestro propósito de luz, y de los momentos donde de repente nos desfasamos en situaciones y sentimos que necesitamos equilibrar simplemente a través de la intención durante la noche. Entonces ese simple ejercicio de hacerlo diariamente antes de acostarnos nos adelanta en el proceso que vamos a tener cuando pasemos al otro lado. Entonces, digamos que esta es una recomendación que básicamente antes de descansar el cuerpo físico y entrar también en el terreno de los sueños nos da mucha tranquilidad,
porque ya empezamos el día como si fuera algo completamente nuevo dentro de la secuencia del presente. Digamos que, Volviendo, sí, Clara, digamos que al hacer la retrospección de la noche, estás diciendo que estamos preparando de alguna manera ese trabajo que vamos a hacer, queramos o no, normal, natural, después de la muerte. Entonces adelantando. estamos adelantando, estamos facilitando, preparando, y esto es lo que hacemos en el trabajo biográfico, ¿no? Porque en el trabajo biográfico, como tú sabes, estamos haciendo retrospección todo el tiempo, ¿no? Estamos Sí. compartiendo nuestras fases de la vida. Y la retrospección no solo es un preparar, sino que tiene sentido en sí misma. Porque lo que sucede es que rebobinamos nuestra energía, recuperamos esa energía que hemos dejado en esas fases o en ese día o en ese año. Incluso puedes coger la biografía con una relación concreta y decir, bueno, empezamos en el año tal, acabamos en el tal, y qué ha pasado en esta relación, cómo han sido las etapas y qué he aprendido, cuál es la luz, cuál es lo que queda por hacer, ¿no? Toda esa retrospección que se puede hacer por la noche en preparación. Digamos, Clara, que para acompañar a alguien que se va o prepararnos, digamos que podemos facilitarnos, ¿verdad? Haciendo consciente esos aspectos de lo que es morir, dejar este mundo y acercarse a otro. Es una preparación que tendría que ser ahí, tendríamos que tenerla, ¿sí? Porque, como tú dices, nunca se sabe cuándo va a suceder, nunca se sabe. Digamos que dentro del mundo actual de la conciencia, cada día estamos más preparados a marcharnos en, digamos, en presencia y en conocimiento. Y nuestros seres queridos, por ejemplo, en la relación de los sueños que yo he tenido con familiares y específicamente mi padre o personas cercanas, amigas que tenían cáncer y que me pidieron que las ayudara a preparar, siempre hubo sueños relacionados con anterioridad, años antes, donde uno se da cuenta o que un ser querido o que una amiga o inclusive que una persona conocida. Voy a poner tres ejemplos. Aquí en el pueblo, digamos que uno se encuentra con personas que hacen parte de la vida de uno. Digamos, hace por ahí 4 o 5 años, yo me encontraba en Menorca y tuve un sueño que una amiga, que es una artista conocida de acá, pero cercana a mí, soñé que su esposo y ella se separaban. Digamos que esto fue 3 años de la muerte de su esposo. Y cuando me desperté, sentí que básicamente que no se iban a separar, era que uno de los dos se iba, y en este caso sentí que era él, no estaba enfermo en ese momento, el tiempo pasó y digamos que a los 3 años exactamente, porque yo anoto todos los sueños, que es importante, a los 3 años, ella es una persona conocida de acá del pueblo, su esposo pasó y tuve la oportunidad pues también de hablar con ella y de contarle que era una cosa que estaba en el inconsciente ya y que pues él murió de cáncer, pero ese era su momento. Esto fue, digamos, algo que simplemente una persona eh, con la cual yo estaba conectada desde el inconsciente acá y por amistad. Por ahí a los 31, 32 años, yo estaba estudiando acá en Inglaterra inglés cuando recién llegué, no, perdón, a los 33, y tuve un sueño donde mi tía en Colombia preparaba el velorio del esposo y estaba en un piso distinto de la casa, o sea, no era normalmente como donde ellos se desenvolvían, él estaba desnudo, o sea, no lo vi en ropa interior, no lo vi, digamos, vestido, y vi que que él estaba sin, digamos, en pantaloncillos, pero vi que ella estaba preparando como su funeral, y como aquí eran 6 horas antes, en ese momento llamé a mi mamá
y le dije, mira, pasa algo con el esposo de mi tía. Anoche tuve el sueño de que ella estaba preparando su funeral y algo va a pasar con él, pero pues digamos él no estaba enfermo, no había ninguna cosa rara en ese momento, eso fue un domingo, y justo ese domingo él desencarnó. En esa época pues no había esos teléfonos ni nada de eso, y las comunicaciones eran distintas porque eso fue hace 33 años, y hace 30 años, y prácticamente esa noche a él le dio un infarto y se murió. O sea que prácticamente me conecté con ellos, que era una tía cercana, me conecté momentos antes de, y básicamente así es como vienen estos sueños. De igual manera, antes de que mi padre muriera, que ya es una persona mucho más cercana y de que ya uno recibe con mucha anterioridad, eh, digamos en mi caso, porque al vivir lejos y al ir solamente una vez al año, empecé a recibir mensajes de que él pronto iba a desencarnar unos 5 años antes. Y desde el primer momento que a él le diagnosticaron cáncer, un cáncer que le pasó de la próstata a los huesos, se recibió exactamente el diagnóstico el día que mi tía se había marchado. Entonces digamos que estaba conectado de recibir la noticia, saber que mi tía se había muerto, y también la hermana de él de un cáncer, y empecé a tener sueños relacionados con la preparación de él. Él, obviamente, como creía en todas las cosas, estas cosas que hablamos, y prepararse antes, se preparó perfectamente. Digamos que yo fui la persona que de una u otra manera le ayudé en ese proceso, pero de una manera agradable y de una manera fácil, pues de una manera que él sabía que se estaba preparando y estaba, digamos, abierto a las informaciones, a las películas que comenzó a ver, a saber cómo iba a suceder ese paso. Y básicamente ya cuando yo viajé, 3 o 4 meses antes de su partida, recibí el sueño final relacionado con que él me comunicaba dentro del sueño que en mi viaje era la última vez que nos veíamos, y prácticamente después de que yo regresara acá a Inglaterra, él se marchaba, pero para mí fue el aviso de que nos íbamos a despedir a full y en tranquilidad y en alegría, que así debe ser. En cómo, gracias. Estos son experiencias, sueños, ¿verdad? En Sí, tu manera de ser intuitiva, ¿m? Porque a veces alguna gente puede tener algún sueño, ¿no? A veces pasa y no necesariamente va a suceder, ¿no? Esto también puede pasar, pero en tu caso era así, tú lo observaste. Y me gustaría preguntarte en cómo ayudaron estos sueños, en qué manera ayudó el que hubiera soñado lo que soñaste para el proceso de estas personas. en esos momentos uno empieza ya a acompañar a la persona en ese umbral, o sea, empieza uno a rememorar los mejores momentos de la vida de uno con su padre, qué valores le entregó, qué historias tiene uno, que lo van a marcar a futuro de lo que el padre o la madre o la persona relacionada le ha entregado a uno durante la vida, agradecerle, y al mismo tiempo situaciones que fueron difíciles y que uno sobrepasó, pero que en ese momento uno internamente al alma, porque digamos que en esos momentos se comunica uno también a nivel del alma, eh, a decir, mira, te puedes ir en el momento que quieras, ya nuestra despedida está lista, entendemos perfectamente que ya cumpliste tu tarea. Entonces digamos que todo se hace también a un nivel como del inconsciente, y en solamente una frase, cuando uno habla con la persona ya entiende, porque ya uno se ha comunicado con ella en otros niveles, porque así es la comunicación entre almas.
Entonces, cuando ya uno ha hecho ese proceso, tanto la persona que se marcha como uno están tranquilos y están, digamos, ya como en paz. Ujú. ¿Cuánto cuesta ser consciente, verdad? Como que hoy en día tapamos el hecho de que va a suceder o yo recuerdo con un familiar muy alegado, mi familia decía no se lo digas, no se lo digas, digo, pero si es tan inminente, si es que estamos en las últimas horas, ¿no? Y no, no se trataba tanto de decirle, sino de que, bueno, en mi caso, pues pedí la ayuda de un sacerdote, se hicieron unas oraciones y esto ayudó inmensamente en la partida de este ser querido. Ayudó inmensamente. Alguien me dijo, ponle un ramo de flores y una vela, ¿no? Que haya Sí, luz y que haya vida. Y así esto ayudó es. inmenso. Yo puse esto, hicimos oraciones, pedí a un sacerdote, en este caso, en otros pues lo haréis de otra manera, y primero la persona se despertó porque estaba muy dormida y después se despertó bastante en su conciencia. Y después como que se alivió, se sintió acompañado y a las pocas horas se fue. ¿Sí? Como, casi como que esperaba esta ayuda. ¿Sí? Como que la esperaba. Eso da mucha tranquilidad a la persona que se va. Y además Digamos que me quedé con esa persona, ¿no? Un par de soltar, días. soltar. Sí, y en ese momento pudo soltar. Entonces, aquí estamos con Clara y Clara, nos saludan desde Costa Rica. Estarás contenta. Qué bien. De Costa Rica, muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos por sacar el momento. De todas maneras, muchas amigas, digamos unas 4 o 5 personas que sabían que tenían cáncer, me pidieron que las acompañara en el proceso final de acompañamiento antes de irse, incluyendo una tía mía, esta tía pues que de la cual soñé cuando su esposo se estaba yendo. Yo estuve presente en Colombia antes de ella marcharse y le escuché todas sus historias, porque entonces uno empieza a hablar con la persona, qué fue lo que más de pequeña, va la niñez, va la infancia, van los hermanos, va la familia, hace un recorrido por toda su vida, porque eso es importante cuando uno empieza a preparar a alguien. Y cuando uno realiza ese papel, digamos que algunas personas lo llaman caronte, que es en la historia mitológica, es como la persona que lleva a través de la barca al otro lado las almas. Entonces, cuando uno hace ese papel de ayudar a una persona que ya sabe en conciencia que se va, hay mucha tranquilidad porque además uno se entera y une lazos. Yo, por ejemplo, a través de una amiga que preparé, que tuvo un cáncer de colon y estaba esperando que su hija viniera de Italia, estaba esperando, digamos, dejar listo como su testamento, dejar listos los papeles, porque eso es importante también para las personas que saben ya que se van a ir, dejar arreglados sus asuntos de la materia, porque realmente mientras más unidos uno deje todos aquellos vínculos y más tranquilidad tenga uno en lo que deja, no tiene que preocuparse allá de nada más, porque algunas personas se quedan como atadas a veces allí a cosas que no tienen importancia. Entonces, por ejemplo, cuando preparé a esta amiga, recuerdo que en directo el ángel guardián de ella me dijo una frase un día que estaba caminando en la naturaleza y me dijo, y se fue y se marcha. O sea, como lo vi así como con esa presencia, porque son regalos que uno va recibiendo mientras prepara a alguien. Y tuve la oportunidad de decirle a ella, Marta Luz, estás próxima a irte. Y en el momento que ella se marchó fue increíble porque yo estaba con una amiga cercana. Recordamos que fue un momento memorable porque fue el día que Lady Di murió. Ese día murió mi amiga y yo vivía en una finca, compartía una finca con una persona muy, digamos, con una persona muy especial, mucho mayor que yo, pero muy conectada.
y cuando ella desencarnó, al día siguiente se apareció en forma, porque se aparecen como en forma de círculos de luz, se apareció en la casa y vinimos y le dimos el último adiós con un mantra. Ella vino a despedirse y agradecer, entonces digamos que participamos también de mirar su espíritu, cómo ya se marchaba. Entonces digamos que son todas experiencias que uno recibe también como regalos de conexión digamos que lo reconfortan a uno porque uno sabe que la otra persona también está en ese momento todavía en conexión con uno y agradeciendo porque ya el tiempo allí no existe, se mueven en otras esferas, pero todo esto sucede en dimensiones muy diferentes a las del tiempo, digamos, terreno. También el hecho de que puedan estar muy cerca en las primeras horas, ¿verdad? Sí. A mí me sucedió con mi suegra en Alemania que la primera noche, pues como que estaba yo medio dormida y como que la vi, ¿no? Como que sí, como que estaba como muy presente y esa experiencia que fui consciente de intentar recoger, captar las sensaciones y la sensación fue de mucho amor, ¿no? De mucha calidez, de lo que ella era, de su presencia, ¿no? Y era muy palpable, casi como su silueta por un momento, ¿no? Pero con mis ojos cerrados, ¿no? Y entonces esta fue mi experiencia. Pero después también uno pues se informa y parece como que se quedan un poco por el espacio donde solían vivir por un tiempo, ¿no? Sí, hacen recorridos cuando no han alcanzado, digamos, a hacer como todo el recorrido consciente antes de irse, porque por ejemplo en el momento que mi papá se marchó, una tía mía, digamos la hermana de mi mamá y mi mamá, empezaron a prepararse, o sea, digamos que ellas ya llevan un tiempo preparándose. Mi mamá, por ejemplo, ha ido a sitios donde estuvo en la infancia. Entonces, por ejemplo, en el momento que mi mamá haga ese paso, va a ser una cosa bastante fácil y bastante fluida, porque ella también está conectada a la información. Entonces, es importante cuando en las familias, digamos que la información se usa para, digamos, cerrar estos ciclos y cerrarlos en la alegría, porque cuando una persona se apega mucho a seres queridos que se marchan, pues detiene el proceso que sigue para la persona y eso no ayuda. Yo, por decir algo desde la homeopatía, recomiendo muchísimo uno de los remedios que más he repartido en toda mi práctica homeopática, que es Ignatia Amara. Es un remedio para el desapego, para los duelos, para soltar. Lo consiguen en las farmacias homeopáticas, lo pueden tomar a la potencia 30 cuando una diaria, por ejemplo, cuando se muere un ser querido, y eso ayuda a aliviar el proceso, sobre todo en el cuerpo etérico, porque en el cuerpo etérico es donde están las memorias de vida que nos unen a otros seres. Entonces es algo que ayuda. Y otro remedio que yo recomiendo para personas antes de que ya sepan que están enfermas, sobre todo que tienen miedo a la muerte y de que las personas también que la están acompañando están asustadas. Es un sentimiento normal a veces, que es un miedo de que, uy, ¿qué va a pasar? Vamos a pasar a algo desconocido, porque de hecho la palabra umbral tiene involucrado sombra, umbría, que es algo, vamos a oscuridad, pasamos a un sitio que no conocemos, pero luego encontramos la luz. Entonces es como ese paso. Y este remedio homeopático que yo recomiendo en vida a aquellas personas que necesiten vencer el miedo a la muerte, es uno de los síntomas de este remedio, es arsénico album. Entonces, igual a la 30, si lo consiguen en una potencia alta, mejor, porque con una sería suficiente. Maravilloso. Entonces, la homeopatía nos puede incluso ayudar en esto. Wow. La hierba, digamos que las esencias florales. Y lo otro que ayuda mucho a una persona durante, porque ya vamos a pasar durante y luego hablamos después,
durante el momento, por ejemplo, las personas que tienen oportunidad o no de estar en la despedida, conectar con la música que a la persona le gustaba, con una música clásica, por ejemplo, porque la música eleva la frecuencia, conecta con el mundo angelical, porque en ese momento las personas están rodeadas de su ángel guardián y de todos los seres de luz que están encargados del acompañamiento al otro lado, de recibir a la persona, de guiarla, de llevarla como a introducirla a su nuevo proceso. Entonces, digamos que la música, por decir algo, en el caso de mi padre, escogimos con anterioridad, él como estaba conectado, muy conectado a Beethoven, a todos los clásicos, y que es de la clásica. El concierto fue hermoso, fue por un amigo violinista que estudió conmigo en el conservatorio, y le pusimos las piezas, las que a él más le gustaban. Maravilloso, ¿cómo lo acompañaste? Fíjate que me estás recordando, en mi caso, mi padre no le pusimos, desgraciadamente, esa música que seguro le hubiera encantado. Pero sí que hubo algo parecido, porque al venir el sacerdote, que es lo que estoy hablando de más de 30 años, que es lo que hicimos entonces, pues le recordamos su tiempo en Montserrat. Mi padre había pasado un tiempo en Montserrat donde había nacido su primer hijo, en la falda de Montserrat, y él trabajó arriba. Y entonces, pues le recordamos ese tiempo tan especial para él. Y eso también creo que es una fuerza, porque es como la misión de vida, tu paso por la vida, el recordar ese momento, el reconocer ese momento, yo creo que da una fuerza para el que se va. Entonces aquí a mí me están apareciendo muchas preguntas. Da una fuerza. Voy a retomar la palabra fuerza, Vale. porque en momentos donde yo he estado inclusive en muy pocos funerales, porque digamos que me han tocado casi todos en la distancia, pero estuve en el funeral de una muy amiga en Medellín, que su padre se murió, y estuve en la misa. Me di cuenta exactamente en el momento de la elevación, vi en el altar del frente a todos los seres que acompañaban a su padre. Su padre estaba en el centro, pues digamos, lo vi con otros ojos, y en el momento que se puso, digamos que el padre hizo la elevación, porque este fue el ritual escogido para esta despedida, vi cómo en ese momento llegaba como un chorro de luz a cada una de las personas de la familia. Y a mi amiga le dije, mira que tu padre, ese es el momento donde se recibe la herencia de los valores de luz, porque la herencia no es, digamos, lo físico, lo que conocemos de papeles, puede ser, pero la verdadera herencia es el otro legado de regalo que en ese momento se recibe directamente, y que también sucede después de la muerte, porque a través de los sueños post muerte, post mortem, empiezan a llegar otra serie de regalos. Maravilloso. Esto es el gran presente que nos estás dando, ¿vale? Este regalo que nos ofrecen. Y yo quería esto enlazarlo con la importancia de realmente tener el valor, el coraje, la fuerza de estar ahí en el umbral con ellos, ¿no? Sí, porque acompañarles. En el momento y también de atravesar todo, ¿no? Yo creo que nos llevamos muchísimo en este lado, ¿no? Si aguantamos esa proximidad al umbral. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando acompañamos a alguien? Que nos acerca al umbral, nos acerca a esa puerta, a ese umbral. Entramos y acompañamos y salimos. Vale. Porque a través del mundo de los sueños entramos a ese umbral y volvemos a salir cuando volvemos a despertar al día. Y esto seguramente es lo que nos da miedo, ¿verdad? Es lo que yo veo que la gente dice, no, que lo entierran rápido. Incluso casos donde no se ha ido ni al entierro. Estoy oyendo. Bueno, vale, la COVID, no hay que tener miedo. Pero todo ese alejarse, ahora ya no está, no hay nada más.
todo esto yo creo que es una pérdida total de energía, de pasar esa luz, de fuerza para la vida, de abertura de nuevos sentidos de percepción espiritual. O sea, yo os digo, ahora puedo expresarlo quizá un poquito más, el acercarse al umbral y ahora, como nos dice Clara, claramente entrar, y a lo mejor, claramente, que a lo mejor eso nos asusta, ¿no? Porque eso qué es, ¿no? Y esa sombra que es, y esa luz que es, mejor no. Y si somos valientes y realmente cogemos de la mano a esa persona, o le ponemos un rosario, una piedra de cuarzo, o le ponemos, o le Un estamos símbolo, acompañando algo simbólico. oraciones con lo que sea. Entonces esta persona lo va a atravesar acompañada, que va a bendecir ella y sus ángeles, seres angelicales, ¿no? Y nos vamos a fortalecer, nos vamos a sentir llenos de amor, nos vamos a sentir diferentes, que no sé ni cómo expresarlo, porque hemos tenido el valor de acercarnos, decir que sí, y me parece maravilloso ese momento para mí. Nos enriquecemos tanto. No solamente el periodo antes, el periodo durante, sino que el periodo posterior es inclusive muy enriquecedor, porque digamos que por 7 años, digamos en conciencia y yo tengo un hermano que también sueña y nos transmitía, o digamos en el caso, mi relación con él es muy cercana y él vive en el campo, él me transmitía todos los sueños de todos los umbrales que en el otro lado mi padre iba atravesando y todas las sanaciones que empezamos a recibir a nivel de familia, así fuera que mis otros dos hermanos no soñaran, sino que soñaron, digamos, tuvieron sueños, pero no al ritmo que Julián. Entonces, digamos que vivimos un proceso de cantidad de información que recibimos y de saber cómo se va, digamos, pasando a distintos niveles y todas aquellas sanaciones que vamos recibiendo a nivel de árbol genealógico, porque digamos que esto nos sucedió a nosotros a través de estos sueños, pero por estar conectados. O sea que uno tiene que estar. Obviamente que no, pues no va a estar de luto, no va a estar pensando a toda hora, bueno, de qué se murió, pero sí en las fechas de cumpleaños en vida de la persona o en las fechas de aniversario, ahí llegaron siempre sueños muy importantes relacionados. Esto debe ser porque ellos se conectan más, ¿no? También. Sí, conectan más, pero entonces uno tiene que estar atento porque pues obviamente si no va a perder esas oportunidades. Entonces mi recomendación es que cuando la persona ya haya pasado al umbral, que la persona conecte en las fechas de cumpleaños y de nacimiento. Inclusive hace poco con una amiga de Medellín con la cual compartimos sueños, ella está recibiendo sanación todavía de sus padres, de ambos padres, a través de sus sueños. Entonces, digamos que muchas personas que trabajan los sueños después de haber pasado el umbral 7 años después, o digamos unos años, porque en cada caso es distinto, porque allí no existe el tiempo, reciben sueños, pero con mensajes supremamente claros relacionados con la vida cotidiana de esa persona y con aspectos que la persona está trancada, bloqueada, que tiene que solucionar y ahí le llega, mira, aquí está, del papá y de la mamá. Fue, por ejemplo, en el caso de esta amiga la semana pasada, los sueños que contó y que analizamos junto con otras, digamos, dos amigas que estábamos ahí escuchando el sueño. Y básicamente es un regalo también de que a través de estos sueños lleguen regalos todavía de ellos simbólicamente hablando. Ahora, Clara, me están entrando muchas ganas de seguir hablando de esto más, porque hay tantos aspectos, tantos hilos que estirar, y me parece maravilloso, porque cuando hablamos de los que se van, estamos hablando del mundo espiritual, estamos hablando de acercarnos al umbral,
de trabajar con los que se han ido, que ya son seres espirituales y acompañados. Y hay ahí una, bueno, no sé si conocéis a Chico Xavier, que es un autor Claro, brasileiro, y lo comentábamos antes, ¿verdad, Clara? sí, Este las películas son buenísimas. más de 500 libros, todos dictados por el otro lado del umbral, y ahora obviamente ya no está, ya falleció, pero nos ha dejado películas, nos ha dejado muchas cosas. Y una de ellas es Nuestro Hogar, que lo podéis encontrar en todos los idiomas, seguramente en YouTube. Se llama Nuestro Hogar y que si a alguien le interesa, yo precisamente quiero proyectarlo en mi casa, sería mejor verlo con grupo y comentarlo después. Es preciosa, una película que te habla de ese cruzar y de lo que pasa después y todo, y además con imágenes, ¿no? Y una de las cosas Espectacular. que me impactaron en esta película, que he visto varias veces, Tiene mm, tiene varias películas de vida después de la muerte para que las personas también entiendan la ley de causa y efecto. Entonces, no solamente esta, pero ya luego a través del YouTube encuentran las otras películas adicionales. pero por el tiempo no nos podemos expandir mucho con tantos temas, pero sí que una de las cosas que me impactaron en esta película es ese adiós y ese hola, ¿no? Cuando llega uno al otro lado pasan cosas, aprendizajes, ayuda, todo esto. Y entonces lo que pasa también es el reencuentro con seres queridos. Y aquí hay un reencuentro con su madre, ¿verdad? El autor de esta película. Y es un precioso reencuentro, con un amor increíble. Y ella le dice en un momento dado, me tengo que ir, porque están en diferentes esferas. Dice, pero tú solamente tienes que pensar en mí y yo vengo cuando tú necesites. Y eso es precioso. Y de la misma manera que ella se lo dice desde otro nivel, yo creo que desde aquí también podemos decir, ellos vienen cuando lo necesitamos, ¿vale? Entonces, claro, tenemos que tener esa abertura. No sé si recuerdas, Clara, una vez que fuimos tú y yo, fuimos a visitar a una persona clarividente ahí en Inglaterra y una persona muy especial, una cosa muy Muy especial, conectada, muy conectada. sí, y que nunca habíamos hecho estas cosas nosotras, pero dijimos, va, yo ya me iba de Inglaterra y fue interesante decir, bueno, yo estoy totalmente convencida de este paso que voy a dar, irme a España y tal, pero vamos a oír. Y ahí nos estuvo dando como mensajes desde el otro lado, en este caso mi madre y todo esto, y ahí fue muy claro, también lo hizo mi marido con sus padres y tal, y fue muy claro los mensajes que se repetían desde el otro lado, ¿no? Mensajes Cierto. de amor, mensajes de pedir perdón, esto lo hicieron todos, Yo mensajes recibí un mensaje en ese día muy contundente de una tía que se había muerto de cáncer y digamos que ella se murió de 61 años, se murió joven, pero mi abuelita en ese momento no se había muerto y al mes se murió, porque digamos, eso pasa también, que cuando hay acuerdo de almas, la que no se ha podido ir, que tiene más edad o que llegó el momento, entonces también jala la otra o digamos le ayuda como a dar el paso. Y en esa cita que tuvimos, conecté con esta tía que ya se había muerto y ella me dijo, me dio una fecha que era 26 de agosto de ese año y yo me quedé pensando, pensé que era de repente relacionado o con la muerte de mi mamá o con, bueno, digamos que me quedé pensando como con otra cosa distinta, pero como nada de lo que veo significa lo que es, yo dije, esperar a ver. Y ese día, el 26 de agosto, la fecha que ella me dio, a mi esposo le dieron dos mini isquemias y prácticamente coincidió con que yo estuviera alerta de que ese día iba a pasar algo contundente para mí y para él, que eso cambió la vida, pues digamos en el sentido positivo, porque no quedó con ninguna secuela, pero fue un mensaje que recibí desde el mundo espiritual a través de ella. Ok, entonces vemos, gracias, para acabar con lo que también estaba diciendo, en los mensajes que recibimos, tanto mi marido como yo, y que se repetían en cierto modo, eh,
Y yo el mensaje que cogí también es, aquellos que no están abiertos a la ayuda espiritual o a la ayuda de los difuntos, que es lo mismo, no pueden recibirlo, o no pueden recibirlo en la misma magnitud. O sea, ya estaban diciendo, queremos ayudar a esta persona y a esta persona, pero no podemos porque no están abiertos, porque tienen sus limitaciones o no se abren a conectar con nosotros o lo que quiera significar esto. Esto me pareció muy interesante, cómo estando abiertos, haciendo ese momento de quietud y recordándolos, ¿no? Claro. Recordándolos tal como eran, pero como seres de luz, eso parece ayudar. Y sobre todo uno de los libros, que lo escribí en mi artículo, uno de los libros que me ha encantado, eh, El puente sobre el río, que se llama, y está en español, de la editorial Pau de Damas. Este libro es precioso y ahí invita el ser que se ha ido, que habla con su hermana y le dicta cosas. Constantemente está insistiendo de que agradece a su familia que no lo consideran muerto. O sea, parece como el mensaje del libro es, nos ayuda cuando nos consideráis en otra dimensión, pero viviendo, ¿vale? Y entonces esto es una ayuda increíble. Y fíjate que estas pequeñas cosas nos cuesta poco de cambiar el chip y mirarlo de esta manera y ayudar a los que se han ido. En fin, hay muchas. Luego tenemos los paralelos, ¿verdad, Clara? Lo que decíamos antes, el paralelo entre el proceso del que se ha ido y los procesos de aquí que conectados están, ¿no? Yo recuerdo en el tiempo de Lady Di, cuando ella se fue, yo tenía una conexión allí en Forest Row, en Inglaterra. Tenía una conexión, una persona que escribió mucho sobre estos temas, y esta persona me explicó que todo lo que es el sentimiento de pérdida del pueblo inglés hacia Lady Di, que fue enorme por varios años, dice que era un paralelo del proceso que Lady Di ella misma estaba atravesando en el otro lado y que de alguna manera se hacía como un espejo, ¿no? Esto es interesante, ¿verdad? Sí, sobre todo cuando son figuras públicas, y sucede también cuando las personas o no se sabe si se han suicidado, porque a veces se sabe que hay personas que se suicidaron o hay personas que fueron asesinadas, y en estos casos del suicidio hay, digamos, un umbral distinto, diferente, porque, digamos, no vamos a extendernos en este tema acá porque es un tema largo, pero se dice que hasta que ellos no completen su plan de vida, no salen de ese umbral, y por eso quedan en la mente o en el colectivo viviendo hasta que llegue el momento de realmente cuando tenían el acuerdo del plan de vida. Eso sucedió, por ejemplo, con una persona muy conocida que fue Marilyn Monroe, que no se sabe si la mataron, si se suicidó, qué pasó con ella, y quedó en la mente de muchas personas, pero por muchos años. Entonces fue como hasta el momento que ella era su momento final, ya como que desaparece del plano terrenal y pasa a Ahora, otra cosa. ¿hubiera podido pasar esto con Lady Di de la manera tan dramática que murió? Posiblemente también, Es por esto que el pueblo ha sí, seguido acompañándola, porque sí, ella no ha podido completar así es, y de esta manera va completando. O sea, así es. esto es interesante porque también Steiner habla del suicidio y de que no lo tienen tan fácil en el otro lado, ¿no? Entonces, No, es una cosa que tendríamos que investigar más, seguro que tú sabes mucho. Yo creo, por lo que yo he investigado, que ayuda hay siempre para los que se van. Ayuda en el otro lado la hay, pero sí que tiene que pasar por ciertos procesos para lo que tú dices, para llegar a donde era la fecha, digamos, adecuada, convenida o kármicamente el plan de vida intencionada. que la persona se había trazado, porque cada persona, cada uno de nosotros antes de nacer, con nuestros días acordamos en un plan de vida. O sea, Clara, antes de acabar, tenemos una intención de cuándo nos vamos. Hay una fecha más o menos que está clara.
cada persona lo sabe dentro de sí, sí, cada persona lo debe saber, o sea que cuando uno se va a ir, perfectamente, hay muchos seres, maestros que le dicen a sus alumnos, me despido hoy porque mañana me voy de este plano y así sucede, entonces conozco de muchas personas que se han marchado así, en conciencia, así debería ser. O sea, uno no puede alargar la vida, en cierto modo, o irse antes. Irse antes, sí, pero quizá con consecuencias también, ¿no? Porque estamos pasándonos unas leyes cósmicas por la manga, ¿eh? Sí, pues digamos que en los planos internos, el alma hace unos acuerdos y esos acuerdos son con su ángel guardián y como con todas las jerarquías. Entonces digamos que esto ya se maneja a nivel del alma. Una cosa, porque se nos van los minutos y a mí se me va la luz aquí en esta habitación. Espero que aún me veáis porque no quiero interrumpiros. A ver, no, no quiero interrumpiros. Y sí que, a ver, hay esperanza, Clara. Hay esperanza en ese umbral, en el umbral que nos situamos ahora en este momento, ¿no? Como humanidad, que también es un umbral de cambio, de movida hacia lo espiritual, y esa resistencia y ese miedo. Y también si hay esperanza en el momento de la muerte, porque parece que tú hablas del arcángel Gabriel, ¿verdad? Me has dicho, y del Sí. ángel de cada persona, invocando, ayudando ese proceso, hablando con ese ángel, pidiéndole para ayuda para la persona, parece que hace que el proceso sea mucho más llevable, mucho más, ¿verdad? Sí, Armonizado. digamos que uno de los arcángeles encargados del nacimiento y de la muerte es el arcángel de conectar y desconectar la vida, es el arcángel Gabriel y el ángel guardián de cada persona. Entonces, digamos que ayuda uno encomendar ya cuando sabe que una persona está en ese proceso, pues digamos como empezar a invocar también las jerarquías espirituales que van a acompañar también a ese ser, así como se acompaña durante la vida, se acompaña también durante el tránsito. Digamos que esto sucederá igualmente, pero como que si nosotros hacemos esa mediación, ¿no? Ese llamamiento, como que hay Ayuda. más fuerza, ayuda. Una cosa, ¿nos podrías hablar de tu libro, aunque sea breve, porque se nos van los minutos para Mira, acabar? si voy a colocar el nombre de mi libro es Umbral de Sueños. ¿Sí? El libro, digamos, tiene 14 capítulos. El capítulo 13, que la carta 13 en el tarot está relacionada con la muerte, está todo sobre el tema de sueños antes, durante y después de la muerte. Y de todas maneras, en los otros capítulos, digamos que en todos los otros capítulos hay sueños de viajes, de cómo ser el guía de tu propia vida a través de tus sueños, de cómo conectar con estos mundos internos y cómo distinguir los distintos niveles de conciencia, subconsciencia, supraconciencia. Bueno, digamos, en estos 14 capítulos, cada persona ya mirará qué tema le interesa más profundizar. Fue publicado la semana pasada Es, en editorial Editores, que aparece en mi artesonar umbral, en mi Instagram y en la página de Facebook, que también he puesto varios posts sobre el lanzamiento, pues no el lanzamiento del libro, porque por las condiciones actuales, pues digamos que el lanzamiento ya es a través de los distintos videos que estaré haciendo de aquí en adelante a pedido de las personas y digamos otras entrevistas. Y básicamente es un libro para profundizar desde las experiencias de viajar a través del sueño y aprender a reconocer los distintos tipos de sueños. vale, muchísimas gracias y felicidades, porque esto salió la semana pasada en Acaba de Barcelona. salir. Así que lo que voy a hacer es cuando colguemos este vídeo, que va a quedar colgado, en el mismo post vamos a poner detalles de tu libro, ¿vale? Y de tu Instagram, ¿ok? Que podáis volver a ello.
¿vale? Perfecto. Y ahora, Perfecto. antes de que se nos corte, ¿no? Por despedirnos bien, Sí, despedirnos de todos vosotros que estáis ahí. Creo que ahora hay gracias. como unas 6 personas con nosotros y después obviamente va a haber más que nos miren, nos oigan. Y solo decir que solo hemos hecho que empezar, pero me gustaría que os hubiera dado ese interés por este umbral de la vida y de la muerte, ¿no? Que nos llena de espiritualidad, que nos llena de fuerza, de bendiciones y que sí que tenemos que decir adiós y que de alguna manera en nuestro hogar, en este film tan bonito, también se ve como ellos en el otro lado también tienen que decir adiós cuando un alma viene a la tierra de nuevo. O sea, es adiós y hola y adiós y hola. Y claro, obviamente, para los seres humanos no es fácil, ¿no? Hay ese dolor, ¿no? También por un tiempo. Pero ahí están y como dice Steiner, en este libro tan bonito de conectarnos, se llama Mantenernos conectados, es un libro precioso, está en inglés, también os lo Yo voy a lo enviar tengo, yo lo tengo. en inglés. Es precioso, pero Steiner tiene otros libros en la editorial, Mucho, no de sí. la más, que editorial Steiner también, que habla sobre la muerte y es fabuloso. Así que, pues muchas gracias por estar aquí Gracias a y ti. nos Y a seguiremos los- viendo. y a todos los que estuvieron acompañándonos, porque pues de todas maneras todos nos enriquecemos. Así que bueno, a ver si el año que viene lo retomamos o en algún otro momento, porque es que es un tema fabuloso, fabuloso, porque nos enriquece. No hemos conectado suficiente con el otro lado del umbral. Yo creo que es uno de los problemas más grandes de la humanidad ahora mismo, que el reconectar con el otro lado nos podría dar una luz y una fuerza aquí que la necesitamos y la tierra todo alrededor nuestro lo necesita. Así que bueno, hemos puesto un granito de arena y bendiciones a todos. Gracias.